por más que quiera y por más que tenga la voluntad de hacerlo, nos excede. A nosotros nos mandan un Claro, listado. nos mandan el listado directamente. Y tenemos que tomar, por eso también tenemos que colgar el listado para que ustedes tengan tiempo de gestionar si están o no están, y si no están, saben que no pueden rendir, es así. Y si no tienen las condiciones para rendir por resolución que dice la UBA, que tienen que tener el celular prendido, la cámara encendida mientras rinden, tampoco pueden rendir. Bueno, vamos a empezar con Malestar de la Cultura de Sigmund Freud. Toca 3-4 puntos que son interesantes. La lectura de Freud siempre es bastante compleja, es un escritor bastante rebuscado. De hecho, en la carrera tenés durante todo un año psicoanálisis Freud 1 y después el segundo año tenés psicoanálisis Freud 2. Así que imagínense lo complicado que es. Pero un poco siguiendo la línea de lo que estamos hablando, que fue el hombre unidimensional, con una identidad colectiva, de comunidad. Yo para que no perdamos el hilo, ¿no? Que hacía una fuerte crítica a la revolución industrial, a la industrialización del trabajo, y eliminando cualquier posibilidad de cultura individual o de desarrollo de otra línea de pensamiento. Decía Marcuse que los ruidos externos, por favor. Vamos a hacer una cosa que no me gusta hacer, pero ahí está, todo mutado. Bueno, después ayer vimos Cultura Consumista con Bauman, donde contrasta casi completamente con Marcuse, y habla más de lo que nos está pasando en la sociedad actual, no occidental al menos. La cultura del consumo, una forma de vivir consumiendo. Eso ayer me parece que quedó bastante claro, se armó un debate. Todo eso tiene un porqué. ¿Por qué? Porque ayer decíamos que cuál era el peligro. La profesora Ornella dejó bien en claro el concepto de consumismo líquido. ¿Cuál era el peligro? Que dejáramos de consumir. El peligro que dejemos de consumir es que realmente no tengamos frustraciones, ¿no? Que sientamos la sensación de satisfacción. Eso Freud lo explica en Malestar de la Cultura. Primero empieza, no sé si leyeron el texto, empieza con que el hombre tiene un sentimiento oceánico de sí mismo, o sea, tiene una visión oceánica de sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a oceánico en una analogía de que el hombre, o sea, que el océano es infinito. El hombre es incapaz de aceptar la idea de que va a dejar de existir. Entonces ahí Freud pone en consideración la fe como un dispositivo emergente de esa concepción de que nosotros somos incapaces de admitir nuestra inexistencia de alguna forma en el mundo, ¿no? Y pregunta o pone en consideración si el hombre no genera a Dios, que muy bueno, hay otros autores como Nietzsche que profundizan un poco más,
si el hombre no genera una entidad superior que le dé una vida eterna a ese sentimiento oceánico, para no tener la... Yo prefiero, porque veo que están escribiendo, todo lo que estoy diciendo está en los apuntes, solamente que yo lo estoy sintetizando. Si ustedes lo escriben y no lo escuchan, digo porque fui alumno mucho tiempo y sigo siendo alumno. Consejo para todas las materias: escuchen al docente, que es después lo que realmente va a lo que el docente considera lo que va a tomar, más allá de lo que diga el autor. Después tienen para leer, o sea, esto es voy a demostrar a todos. Imagínense que Freud, el texto del Malestar de la Cultura es larguísimo, nosotros lo tenemos que sintetizar. Si está, todo lo que yo digo está en el texto, solo que yo quiero que lo comprendan, nada más. Si lo anotan, pierden la percepción de lo que estamos hablando. Digo esto para esta materia y para todas las materias. Después tienen tiempo, todo el tiempo del mundo de leer la lectura. Escuchar al docente es una vez, una clase. En este caso va a ser un autor por clase. Con respecto a lo que pregunta ahí una alumna, ¿qué es lo que va a tomar de este autor? La guía de estudio que mando junto con la bibliografía es un poco lo que se va a tomar en el examen. Así que tienen que tomar eso como puntapié, digamos, como guía. ¿Sí? Y después, si ustedes escuchan las clases, se van a dar cuenta que esas preguntas están explicadas acá en la clase. Obviamente con otras palabras, como siempre dice el profesor, o sea, de una manera que ustedes las puedan entender mejor. Por eso hacía un poco hincapié en que Freud es un escritor bastante complejo de leer, bastante pesado. Entonces vamos a tratar de ponerlo en términos más sencillos y conceptos más claros. Lo que vamos a ver ahora, imagínense que es todo un libro. O sea, la estructura psíquica de por qué nosotros no podemos alcanzar ese bienestar, esa felicidad, porque la felicidad, después vamos a ver que, lo vimos ayer, que la felicidad es efímera, el sentimiento de satisfacción es efímero y es un círculo vicioso del cual nosotros lo convertimos en producto. Freud empieza hablando con que tenemos un sentimiento oceánico. O sea, ya arrancamos con la idea de que nosotros no soportamos nuestra ausencia o sea, el dejar de existir. Ahí Freud se mete un poco, es bastante crítico de la fe más que de la religión. Que ahí yo no me meto mucho porque respeto el pensamiento de cada uno, pero sí tengo que decir lo que dice Freud. Él plantea si en realidad el hombre no genera a Dios como una posibilidad de un ente superior que prolongue una vida después de la vida. Si ustedes agarran cualquier religión, van a ver que la promesa o la particularidad que tienen es que promete una vida después de esta vida, sea en cualquier forma, no sea en el cielo, sea en la reencarnación, o sea en cualquier tipo de forma pero todas concluyen y comulgan en que nosotros vamos a seguir existiendo después de nosotros, cosa que es incomprobable obviamente hasta ahora, ¿no? Entonces ahí Freud es lo primero que dice, que el hombre
tiene la frustración de no poder aceptar la no existencia después de su muerte. Desde ahí parte la concepción de la estructura psíquica. Esto lo van a ver mucho más adelante y quizás más profundo cuando lo vean salud mental. Pero acuérdense de esta clase. Todos nosotros, seres humanos, aunque pensemos que somos distintos, todos tenemos una estructura psíquica igual, no cambia. Quizás pensamos que somos distintos, en realidad tenemos un comportamiento distinto o modas distintas, yo qué sé. Pasa mucho en la adolescencia, que uno cree que es raro o cree que es distinto y busca esa identidad de ser distinto. Más allá de eso, del consciente, de lo que nosotros hacemos conscientemente, a nosotros nos rige el subconsciente. Toda nuestra vida se rige por el subconsciente. Y el subconsciente está compuesto por 3 elementos, que es el ello, el yo y el super yo. ¿Lo habrán escuchado? ¿Alguno tiene una idea de cómo se construye, o cómo se constituye? Yo lo que le pido a los que puedan prender la cámara, si los veo, porque veo fotitos o nombres, y extraño las aulas. Buen día, profesor. Buen día. Buen día, profesor. ¿Podría hablar sobre el ello? Usted explicó en otra clase grabada de que empezaba desde el nacimiento hasta el año o 9 meses. Era cuando el bebé lloraba porque tenía el pañal mojado, o lloraba porque tenía hambre y pedía sus necesidades, manifestaba sus necesidades de esa manera. Y después el yo empezaba de los 4 años, cuando el niño ya iba a la escuela, y bueno, entonces se encontraba ya la maestra que le ponía otro tipo de normas, y entre compañeritos también. Entonces ahí el niño empezaba a entender lo que era se podría decir la cultura, que se podría decir la forma de vida que tenemos, que viene a ser la cultura en realidad. Y después de los 4 años, ya cuando viene el adulto o el adolescente, ya era el yo. El super yo podría ser. No, vamos a aplicarlo bien. Estás un poquito guiada, pero no es. Vamos a aplicarlo completo. Sí. Puede ser que el ello, es la parte impulsiva, vendría a ser de nosotros, Después está el yo, que ahí seríamos nosotros y lo que queremos, o nuestra personalidad, por así decirlo, y está el super yo, que es quien pone el limitante en nosotros. O sea, pero la personalidad no tiene nada que ver con el subconsciente, le aviso. La personalidad se genera incluso hasta los 17, 18 años, el ser humano va construyendo la personalidad, porque también es cultural. El yo no son los instintos primitivos que tiene el ser humano. Sí, pero vamos a explicarlo, porque si no estamos adivinando y estamos perdiendo tiempo valioso. El ello son los instintos primitivos, son los instintos, son las pulsiones, y en realidad pulsión, traducido a la psicología, significa deseo, ¿no? Son los deseos primarios, si quieren lo hablamos con los términos psicológicos, con los términos cotidianos. Son las pulsiones primarias reprimidas. ¿Reprimidas por qué? ¿Y qué pasa cuando no se reprimen?
y ahí vamos a ver qué pasa cuando se reprimen y qué pasa cuando no se reprimen. Y qué pasa con el padre ausente en Freud, y qué pasa con los límites, que es lo que está pasando hoy con una generación que ya se sabe académicamente que de acá a 10 años vamos a tener una generación culturalmente muerta, ¿no? O sea, no hay, ustedes imagínense que en toda la Argentina hay 4% de personas con títulos universitarios. Y ese 4% el 2% está en Buenos Aires. Lo vamos a ver con Bourdieu y Panzerón. El ello son las pulsiones primarias. O sea, es la necesidad de la satisfacción permanente, que según Freud es natural y es aceptable hasta la lactancia, ¿no? Hasta los 9 meses, 1 año del ser humano. ¿Dónde qué pasa? O sea, culturalmente nosotros tenemos un lenguaje. Si bien el lenguaje verbal es el 7% de lo que nosotros queremos decir, a veces cuando yo le digo prendan la cámara, porque lo veo que el 97% de lo que ustedes no quieren decir, lo dicen con los gestos. Hasta te das cuenta si te prestan atención, si están tediosos, si están aburridos. Todo eso se estudia en lenguaje no verbal, que se llama lenguaje corporal. Pero bueno, el ser humano es un ser cultural, social, y va transmitiendo a través de la cultura. ¿Qué dice Freud? Que el ello corresponde, que son las pulsiones primarias, que nos van a acompañar toda la vida, ¿no? Son la pulsión de la satisfacción del deseo del individuo. Por eso Freud mantiene que el ser humano es un ser egoísta. Siempre, siempre. Y que el único amor verdadero, o sea, el único sentimiento de amor, no se mete mucho Freud con el amor, pero cuando habla del amor, dice que el único amor verdadero es de la madre al hijo. No hay otro, o sea, de entregar la vida, la frase esa que tenemos, entrego la vida por vos, es únicamente la madre. De hecho hay un libro que se llama El paciente crónico, donde cuando se tiene un accidente a un familiar, el primer día van hasta el perro a visitarlo y se queda años internado, la única que va es la madre siempre al final. Bueno, para no confundirlo más, hasta el año, el ser humano puede manifestar naturalmente y cumplir todas las pulsiones primarias. ¿Cuáles son las pulsiones primarias? ¿Cuáles son el deseo de satisfacción de un niño o una niña de 1 año? Nada, comer, si está sucio, dormir, ¿no? Hasta ahí es el ello, lo que nosotros conocemos como el ello, como la estructura psíquica que está compuesta por el yo y el super-yo. Después del año hasta los 3 años, entra lo que se llama el yo. Que el yo es cuando la única forma de corregir, de cortar esa demanda y satisfacción permanente de las pulsiones primarias es el padre. O sea, la madre no tiene capacidad de cortarlo.
el padre es el que dice, bueno, de alguna forma, estamos hablando del texto de 1891, ¿no? Pero la madre es incapaz de cortar, después de ahí vemos cómo se genera el complejo de Edipo, pero la madre es incapaz de cortar ese vínculo con su hijo, y el padre tiene que empezar a poner límites. O sea, ya, por ejemplo, el colecho. El colecho cada vez se extiende más, ¿no? El hecho de que los chicos duerman con los padres, en el medio de la cama, en el medio de los padres. Eso en la psicología está aceptado hasta donde dice el ello, que es hasta el año, 9 meses, 1 año. Después tiene que dormir en su lugar. Todo eso, la madre tiene mucha dificultad para cortarlo. Entonces, la figura que empieza a aparecer como un limitante, como a imponerle al ser humano ciertas normas y ciertos límites, es el padre. Puede ser el padre, puede ser Freud dice el padre, pero bueno, puede ser alguien ajeno a la relación materno-infantil, ¿no? Cae ya el bebé, ya estamos hablando de los 2 años, vos decís, no tenés que tocarle el enchufe, tenés que, no podés llorar porque querés algo, ya empieza con lenguaje, obviamente, ya empieza con lenguaje y comprensión verbal, le empieza a poner límites. Entonces, se empieza, ¿qué pasa con el yo? Empieza a reprimir, o sea, empieza a envolver y a reprimir el ello. Pero el ello siempre está latente. Ahí después lo vamos a explicar mejor. Y después empieza un factor que es totalmente ajeno a la casa, al hogar. El niño o la niña, hasta los 3 años hoy, está inmerso en un mundo que es su hogar, ¿no? No tiene contacto con la sociedad, salvo que yo le sé, los familiares y demás, que sigue siendo una burbuja que es su hogar, una burbuja casi de confort permanente. Entre los 3 y 4 años tiene que empezar a aparecer una figura distinta, que es la que lo va a acompañar toda la vida, que es el super yo. El super yo ya no está compuesto por el entorno íntimo del niño o la niña. Ya empiezan a aparecer pautas sociales. ¿Y quién pone esas pautas sociales? A ver. La cultura, la sociedad. La escuela. La cultura. La escuela lo pone. Los abuelos. El jardín de infantes, la escuela. Los abuelos son incapaces de hacerlo. Lo pone la sociedad. O sea, el primer contacto con la sociedad del niño, ¿qué es? La escuela, ¿no? Donde tiene contacto con otros niños y tiene contacto con una persona que estudió todo lo que yo estoy diciendo, de otra forma, obviamente, porque son maestras, pero ya empiezan las pautas sociales. O sea, ¿qué son las pautas sociales para un niño de 3, 4 años? Primero, que tenés que hacer algo que vos no querés, ir a la escuela. Tenés que ir. O sea, ya tenés una responsabilidad, ir a la escuela. Tenés que juntar los juguetes que vos en casa los junta mamá, quizá. O sea, la maestra te enseña
disfrutar los juguetes, hacer trabajos en grupos, te impone tareas y te va llevando a una vida social, cultural, que es la vida que nosotros conocemos, ¿no? Y hasta ahí se compone la estructura del ello, el yo y el super yo. Naturalmente, si eso pasa y transcurre con normalidad, no pasa nada en el medio, terminamos siendo neuróticos, ¿no? ¿Por qué? Porque las pulsiones primarias siempre están, el ello siempre está. O sea, las pulsiones primarias en el lactante dijimos que se limitaba al tema de comer, de la teta, de dormir, de estar limpio, pero después de adulto, de adolescente, de adulto, las pulsiones primarias pasan por otra cosa, pasan por otro lado. ¿Y qué dice Freud? Que ¿por dónde pasan? Por la sexualidad, ¿no? Por tres factores determinantes se reprimen las pulsiones o pasan o no sería se reprime, sino se contienen las pulsiones primarias. Es por la sexualidad, o sea, el ser humano sexualmente activo. Ustedes piensen que de todas las especies que hay en el planeta, el ser humano es el único ser que está permanentemente en celo. O sea, nosotros tenemos sexo por deseo, ¿no? Otras especies tienen sexo, tienen coito, digamos, en la naturaleza para reproducirse. Tienen sexo por necesidad biológica. Nosotros tenemos sexo por necesidad biológica. Ellos lo hacen para reproducirse. Sí, por eso, nosotros. Nosotros tenemos sexo por necesidad biológica. Que lo que hace son pulsiones primarias de deseo de una pulsión, que se llama líbido. Nosotros podemos poner el líbido en cualquier parte, ¿no? Hoy está mucho más amplio el tema de la sexualidad. O lo hacemos por la sexualidad, o lo hacemos por el arte, dice Freud, o lo hacemos por los narcóticos. Por esos tres medios podemos canalizar las pulsiones primarias. ¿Qué sería no canalizar las pulsiones primarias en una sociedad? Sería reprimirnos. Pues yo, en términos prácticos, a ver, es natural, por ejemplo, sería natural que yo tengo deseo de estar con una mujer y vaya y directamente no me sé la palabra, la cose o haga como el mundo animal, que directamente tenga sexo. No, ¿qué es lo que reprime eso? Lo reprime la cultura. O sea, la cultura te dice, vos no podés hacer esto. O sea, vos si querés estar con una persona, hay todo un cortejo que se tiene que dar para que vos estés con esa persona.
De hecho, ¿Como el que no violador, sería algo moral? ¿cómo? ¿Que no sería algo moral? La cultura, bueno, todo eso es cultura. El violador no es que no viola, o sea, no es que viola por una cuestión de satisfacer un deseo sexual. El violador, por ejemplo, entra dentro de las parafilias, que son las enfermedades sexuales, las perversiones. Que ahora vamos a ver cuando Freud dice que somos perversos o somos paranoicos. El violador va a violar siempre, siempre, siempre. No hay forma de que no lo haga. Va a salir, va a cumplir una condena, va a salir y va a violar. Va a salir y va a violar, va a salir y va a violar. ¿Por qué? Porque su pulsión primaria está puesta en el sometimiento de la víctima, no en el deseo sexual. ¿Se entiende? Después de ahí empiezan todas las parafilias, todas las perversiones, que hay un montón. De hecho, mi tesis fue sobre parafilias. Pero, ¿qué es lo que si yo quiero estar con una mujer o un hombre, no importa el gusto que tenga? La sociedad impone la cultura como sociedad, ¿no? Ahí donde Freud habla de cultura y cómo actúa la cultura sobre los... Espera, estoy mintiendo. Cómo actúa la cultura sobre las pulsiones primarias y la reprime mediante qué. Sabemos que no podemos, si estamos enojados con el vecino, pasar y pegarle un cachetazo, pues nos va a denunciar. No, nos va a denunciar, vamos a tener problemas con la justicia, hay un código penal, hay un montón de estructuras sociales que lo que hace es delimitar las pulsiones primarias. Cuando el ser humano no puede delimitar las pulsiones primarias, son cuando empiezan a aparecer las enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo los brotes psicóticos, que los brotes psicóticos están bien enmarcados en la adolescencia, en la pérdida de los padres, en la separación, en el hecho vacío, o sea, cuando en todas esas etapas el hombre o la mujer, el ser humano en realidad puede hacer un brote psicótico. Porque Freud dice que a todos nos falta un componente en la estructura psíquica. Y lo explica sencillamente, como si fuese... Él explica que la estructura psíquica es un banquito de 3 patas. ¿Qué pasa con un banquito de 3 patas? Yo me levanto, me siento, me levanto, me siento, me levanto, me siento, me levanto, me siento, y quizá toda la vida la paso así. Pero por ahí un día me levanto y me siento y se quiebra, o se cae, porque le falta una pata. En ese momento que se cae es donde se rompe, donde el yo y el super yo dejan de contener al ello, que son las pulsiones primarias. Eso lo van a ver mejor en salud mental y ojalá tengan la posibilidad de ir a hacer práctica a algún hospital psiquiátrico, donde van a ver que la gente está totalmente desinhibida. La inhibición está compuesta, dijimos, por 2 estructuras, que son el yo y el super yo. Cuando eso desaparece, que puede desaparecer por algún factor como que le conté, como lo que le conté, incluso la separación de los padres también en la adolescencia hace que los chicos, que los adolescentes empiecen con componentes de psicosis o
quizás no llega a un brote psicótico, pero empiecen a... vieron que a veces la separación de los padres a los chicos le hace cambiar la conducta drásticamente. De hecho, si nosotros vemos, yo veo un adolescente, yo por ejemplo tengo una especialidad en adicciones. Vos ves cómo se comporta una persona y le vas siguiendo casi hasta por teléfono, cómo habla y demás, y te vas dando cuenta si es adicto o no es adicto. Porque ¿qué pasa? Ya ahí no lo puede reprimir. Ya ahí empieza se rompe toda la estructura sociales, dice Freud, culturales, y lo que queda son las pulsiones primarias. Las pulsiones primarias hacen que yo vuelva a cumplir todos los deseos que tenga, pero ya en la vida adulta. O sea, yo no voy a demandar en la vida adulta comer, estar limpio y dormir. Voy a demandar otras cosas, ¿no? Porque la cultura también empieza ahí a imponer otros líbidos, ¿no? Hoy, por ejemplo, los chicos tienen una hiperinformación. Cualquier chico de 12, 13 años sabe lo que es una relación sexual. Quizás, obviamente, no lo haya vivido, pero sabe cómo es, incluso es capaz que la vio en algún video. Cosa que nosotros no teníamos esa información. Hasta ahí sería lo normal del ser humano. O sea, la vida nuestra está, ustedes sepan que está siempre reprimida por dos estructuras que son el yo y el super yo, que es la primera figura que nos pone el límite, que dice Freud que es el padre, y después por todo un andamiaje social que también es cultural. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, acá, en la cultura occidental, no podemos tener más, o sea, no existe, no somos bigamos, no, está mal visto, o sea, yo no puedo tener 3 esposas, puedo tener una esposa y 2 amantes, pero no puedo tener 3 esposas. ¿Por qué? Porque no lo permite la cultura, la sociedad en sí. O sea, estamos hablando del orden social ahí. Estamos hablando que yo quiero satisfacer mis deseos sexuales con 3 mujeres. No. Acá está mal. Culturalmente. Sería una perversión. Pero en otros países que tienen hasta 7 esposas, no está mal visto. O sea, fíjese cómo cambia la condición de represión culturalmente. Porque, por ejemplo, en Arabia pueden tener 7 esposas, ¿no? Y está bien visto culturalmente. Hasta está mal visto que tengan una sola. Ahí es donde dice Freud cómo la cultura influye en la pulsión, o sea, en la estructura del hombre. ¿Se entendió más o menos hasta ahí lo que dije? ¿Quedó claro? Estoy siendo lo más simple que pueda, porque esto es un tema recontra complejo de explicar, y estoy siendo lo más didáctico que pueda ser en el tiempo que estamos. Entonces,
¿cómo se compone la estructura psíquica del subconsciente? Pues siempre estamos hablando acá del subconsciente, ¿no? El consciente es cuando nosotros, esta clase es el consciente. El subconsciente me está diciendo, yo no quiero estar dando clase un 3 de febrero, un 4, quiero estar de vacaciones. Ahora, el consciente me dice, yo tengo que estar dando clase. Eso sería más o menos un ejemplo de lo que impone la sociedad. En este caso, lo impone una condición de trabajo que también impone la sociedad. Porque la sociedad, ¿qué te dice? Vos tenés que trabajar y tenés que trabajar para vivir. O sea, salvo que te pongas a ser duende y te vayas al bolsón y vivas como quieras. Después, ustedes están acá haciendo un curso de verano, febrero, porque me imagino que todos quieren acceder a una carrera para poder trabajar de su profesión. Eso sería una pauta social del consciente. Ahora, su subconsciente está diciendo, ¿hasta cuándo va a seguir la vida hablando? Yo quiero ir me quiero ir a jugar a PlayStation o me tengo que ir a laburar, o ya se me acaba la conexión, o tengo sueño, no importa. Pero se entendió bien cuál es la estructura y cuáles son los tiempos y cómo se comporta las estructuras en que todo está diseñado para reprimir al ello, que el ello nunca se termina de reprimir, porque en la vida adulta, dice Freud, que o lo narcotizamos o lo canalizamos por el arte, que puede ser, por ejemplo, yo toco el piano, ¿no? Yo toco el piano de verdad. O la sexualidad, también nosotros somos seres sexualmente activos. Acá creo que todos tenemos más de 18 años, no estarían en este curso. Todos somos seres sexualmente activos y la sexualidad es la forma más natural de canalizar las pulsiones primarias. Después, ¿cómo se canalice eso? Freud dice que en ese proceso del super yo, el ello, el super yo y el yo, si no se conforma de forma normal y natural, empiezan a aparecer las perversiones, que es otro tema, ¿no? Si no, nosotros somos neuróticos. La neurosis, después lo van a ver, todos somos neuróticos. O sea, todas las personas que no tengan una patología psiquiátrica, somos neuróticos. Si no, somos perversos. O sea, no hay forma que el ser humano acepte en conjunto la idea de que no va a existir, de que va a morir y que no va a existir más, y al mismo tiempo canalice todas las pulsiones primarias. Si no es de una forma, existen muchos tipos de neurosis y muchos grados de neurosis. Obviamente hay una obra de teatro que después le hicieron comedia, se llama Toc Toc, no sé si lo escucharon, trastorno obsesivo compulsivo, que sería una exageración de la neurosis, por ejemplo. No, yo me sincero, por ejemplo, que tengo un TOC con los números impares. O sea, para mí todos los números tienen que ser pares. De hecho, ahora tenemos 52 participantes. Pero, y todos, bueno, digo eso porque en esa comedia que exacerba las neurosis, hay gente que no puede caminar no puede pisar la línea de las baldosas.
otros que no, que tienen una obsesión compulsiva por la limpieza o por el orden. Son trastornos neuróticos normales, que todos lo tenemos, algunos más manifestados que otros, pero todos tenemos algún tipo de neurosis. El que no es neurótico, dice Freud, es perverso. Y ahí ya entra otro tipo de sintomatología y de comportamiento que sería sociópata, que no nos vamos a meter porque es muy difícil y no nos compete a esta materia. En esta materia usted lo que tiene que ver es cuál es el malestar. Entonces, en síntesis, ¿cuál sería el malestar de la cultura según Freud? El reprimir nuestras pulsiones por un orden social. ¿Y eso qué hace? Genera infelicidad. Y la infelicidad, a ver, yo lo sigo a ustedes, ¿eh? ¿Y la infelicidad qué genera? Displacer. El displacer, que Y más frustración. o menos frustración, muy bien. Exacto. Frustración, nosotros vivimos frustrados. ¿Por qué? Claro. ¿Y la frustración qué hace? ¿Qué hace la frustración? Que nos sintamos mal, de tener un sentimiento de justamente frustración y de no poder lograr algo. ¿Y qué hacemos para lograr? Incompleto. O sea, cuando nosotros nos sentimos frustrados porque no podemos alcanzar, Un sentimiento podemos- de insatisfacción. buscamos formas de satisfacer efímeramente esa frustración, que puede Ahí ser cuando comprándome un ahí celular cuando ven- nuevo, ¿no? Me compro el celular y por unos días no tengo sentimientos de frustración. Después vuelve a aparecer. ¿Y parte de qué es de lo que vimos hasta ahora? Es La lo vida que de utiliza el consumismo, o sea, sos consumista también por eso, porque tratás de satisfacer todo el tiempo tus deseos, pulsiones primarias que no satisfacemos de otro modo. Tal cual, es exactamente lo que quería que entiendan y por qué lo damos, o sea, por qué damos Marco, por qué damos Bauman y por qué damos Freud en este orden, es para que entiendan que nosotros no es que fracasamos o nos hacen creer que no, como decía ayer la compañera que estaba acá, como decía, bueno, no me acuerdo quién, éramos, así me acordaba Ornella la Carla. palabra. ¿Cómo? La compañera no era Carla la que dijo. Sí, Ah, no me acuerdo. consumistas fallidos. Es consumista fallido. No somos consumistas fallidos porque siempre esa frustración de no poder, de esa sensación de frustración permanente que está compuesta por el ello, que está reprimida por toda una sociedad, que vimos que la sociedad que es culturalmente consumista, ¿no? Si la sociedad es culturalmente consumista y el super yo está determinado por la sociedad, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Seres socialmente, ¿qué? Consumidores, Consumidores. ¿no? Entonces terminamos siendo no solamente un producto, sino una víctima de todo esto. Y las grandes corporaciones, incluso el otro día estaba escuchando al CEO de Netflix, que decía que su peor enemigo es el sueño.
O sea, si nosotros podemos analizar, está diciendo que una necesidad orgánica para vivir, que es dormir, es el peor enemigo de una empresa que vive de lo que nosotros consumimos, ¿no? Seba, estoy en clase. ¿Se entiende hasta ahí, más o menos? Es un poco esto lo que marca Freud, es como la cultura también se influye y trabaja en nuestro aparato psíquico, ¿no? Para que nosotros después podamos tener estas conductas de consumo ilimitado y todo. Me parece que este artículo hace como más referencia, obviamente está muy claro, a lo que es lo que pasa en nuestro aparato psíquico. Lo que hace es... Por ahí en los otros textos, en los anteriores, vimos más como la conducta en sí, ¿no? El tema esto de consumir directamente, el hábito, digamos. Y en este texto estamos viendo, bueno, qué es lo que pasa desde los... El fundamento, ¿no? El fundamento de por qué. Sí. Lo que yo quiero que quede claro, cuando Freud habla de cómo influye la cultura sobre las pulsiones primarias, vieron que hay una parte que explica Freud cómo influyen. Si nosotros viviéramos en otra, o sea, yo lo que quiero que queden claro es que la cultura son hábitos y costumbres que se heredan, ¿no? Y que no son... y que son regionales, o sea, no son universales, no hay una cultura universal, no hay una única cultura. En esta cultura, que es la cultura occidental y está marcada por el capitalismo, ahí perdió el socialismo y el comunismo la batalla contra el capitalismo y la marcada por la globalización, y ya no estamos metiendo en geopolítica. Dice, para que quede bien claro el tema, el super yo, que es la última estructura que que va en desarrollo, ¿qué sería? La sociedad, ¿no? Y la sociedad que tenemos, ¿qué es? Una sociedad consumista. Consumista. Si nosotros no viviéramos en una sociedad consumista, viviéramos en otro país que no sea consumista, por ejemplo, o que no tenga la posibilidad económica de tanto consumo, la India, por ejemplo, la sociedad, ¿cómo va a influir sobre la estructura del super yo? No va a ser tan consumista, ni tan competitiva. Va a tener otras condiciones de cultura, ¿se entiende? Que si a nosotros, el super yo, que ya es la parte social, donde nosotros nos empezamos a relacionar con la escuela, con el club de barrio, con los amigos, con los profesores y con la sociedad en sí, esa sociedad que también creció con la misma cultura consumista, y dijimos que la cultura se transmite a través de generaciones por uso, por costumbres y hábitos. ¿Cómo va a ser nuestra estructura del super yo? ¿Hay alguna chance de que no sea consumista? A eso sumándole que el ello está siempre presente en las pulsiones primarias. En realidad Freud habla de pulsiones primitivas. ¿Primitivas por qué?
porque habla del hombre primitivo, o sea, de lo que nosotros, del subconsciente, lo que nosotros no podemos manejar, o no somos conscientes de lo que estamos, de lo que está pasando, va a ser una permanente frustración. Nosotros somos seres frustrados, ¿no? Y esa frustración es lo que usan las grandes corporaciones para decir, bueno, hay que llenar esa pulsión con adquirir, y ahí hablaba ayer Bauman de consumo líquido, adquirir por adquirir, descartar y adquirir todo el tiempo, ¿para qué? Para llenar un vacío que es de una frustración reprimida y marcada por una sociedad de consumo. ¿Queda alguna duda hasta ahora de lo que vimos? ¿Fui tan claro o no me entendieron nada? Profesor, una pregunta. ¿Usted va a hablar de las pulsiones primarias o las pulsiones válidas o inválidas? ¿O lo va a catalogar así, como válidas y pulsiones inválidas? ¿O siempre se va a referir como pulsiones primarias? Las pulsiones válidas e inválidas están marcadas por la cultura. O sea, ¿qué es válido y qué es inválido? Yo ahí no me meto mucho, porque qué es válido y qué es inválido, en la misma región, o sea, en el mismo país, en la misma Argentina, ¿qué es válido y qué es inválido? Ahí lo marca la moral, y la moral lo marca hasta ni siquiera te diría la sociedad, lo marca el núcleo familiar, ¿no? Si yo, por ejemplo, pertenezco a una familia religiosa, ¿qué es válido y qué es inválido? ¿Es válido que yo tenga relaciones sexuales antes del matrimonio? No, no es válido, es inválido. Por eso no me meto yo mucho ahí, en ese terreno. Porque si yo no pertenezco a una familia religiosa, no es inválido que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo, por ejemplo, fuera judío ortodoxo, ellos se casan a los 17, 18 años porque no pueden tener sexo antes del matrimonio. No pueden seguir reprimiendo la libido. Entonces a esa edad se casan. Incluso las mujeres se casan más chicas todavía. ¿Eso es válido para ellos? Sí, es válido. Ahora, si vos no sos judío ortodoxo, ¿es válido? No, no es inválido. ¿Entendés? Por eso no me meto yo en esa parte del texto que dice que son que es válido y que no es válido, porque es muy finito, para la clase, para este curso. Eso por ahí, si quieren estudiar psicología, lo explicamos bien, pero para lo que tienen que saber ustedes de lo que es la cultura, el malestar en la cultura, es lo que vivimos hoy. Entonces, ¿por qué nosotros somos seres consumistas? O sea, ¿por qué somos parte de una sociedad consumista? Porque nosotros tenemos las pulsiones primarias, y esas pulsiones primarias, cuando son reprimidas, por así decirlo, hace que nuestra conducta sea satisfacer o de alguna manera suavizar o de alguna manera calmar esa frustración, si se puede decir, una frustración con una pulsión primaria, consumiendo. Por ejemplo, si yo tengo un problema en casa, algo, y digo, ¿qué hago? Estoy frustrada, no puedo resolverlo.
salgo y me compro por ahí un chocolate, un caramelo, y por ahí ya me quiero ir a ver una película al cine, o salgo a pasear a la costa. De alguna manera cada